Qué lindo que es el fútbol argentino. Con todo lo que hay para criticarlo, aún así es de los más lindos del mundo. Desde que tengo memoria, me gusta el fútbol, y aunque mucho no entendía y tampoco lo jugaba, miraba los partidos con mi papá de Boca y lo veía festejar cuando ganaba. Potrero es el lugar por excelencia del jugador argentino, donde se forma y aprende todo lo que después va a desarrollar en el fútbol. En mi caso, estuve siempre desde el potrero al club y del club al potrero. Es el lugar donde se aprende mucho de fútbol, pero también de otras cosas. El potrero, además de tener sus propios códigos futbolísticos, que tenían que ver, por ejemplo, con la forma con la que nosotros queríamos jugar y ganar los partidos que se disputaban en esa cancha particular. Además de entender que muchas veces nos enfrentábamos con equipos que eran mejor que nosotros, y eso lo sabíamos y lo asimilábamos, porque además teníamos ciertos códigos que tenían que ver exactamente con el lugar donde estábamos jugando. Además de estos códigos que habían en estas canchas, en estos potreros, habían ciertas lógicas, cosas que veíamos como normales, que nos enseñaban como normales y que veíamos pasar a diario y cada vez que jugábamos. Si tengo que hablar por mí, nunca estuve de acuerdo con muchas de estas cosas que pasaban, pero también entendía y entiendo hoy en día que son cosas que no dependían ni dependen de mí y que iban a pasar igual aunque yo no estuviera de acuerdo o aunque no las practicara, porque son cosas que se ven normales, que se veían normales y que se ven normales hasta ahora. Por ejemplo, nunca estuve de acuerdo con esa lógica de querer lastimar al rival o de lo que era o es la mala intención en el fútbol. Algunos me dirán, bueno, pero el fútbol es contacto, ¿sí? Eso pasa normal. Y sí, eso es verdad, el fútbol es contacto. Lo que no está bien y lo que no debería pasar es que se tenga mala intención en el fútbol. Me ha pasado de tener compañeros que me han dicho, tenés que pegarle a tal o tenés que jugar de esta forma, sabiendo que era un fútbol totalmente sucio y deshonesto, porque lo que se quería y lo que se buscaba era lastimar al rival. Y hay que recordar que el rival también es una persona, y que aunque nosotros entendamos que esto es lo normal, que pegar una patada parece no ser tan grave, realmente no está bien cuando nuestra intención es lastimar al rival. Una cosa es el juego, una cosa es el contacto, es el ritmo que tiene el fútbol, la dinámica. Otra muy diferente es la mala intención. Y yo siempre distinguí entre lo que es la mala intención y lo que es el contacto del juego, y que se pueden producir ciertos choques, ciertas patadas sin intención. Lo malo, vuelvo y repito, es la mala intención y además el ver como normal el hecho de pegarle a alguien pensando en que bueno, es fútbol y no pasa nada. Otra de las lógicas que veía muy normal en el fútbol y que además de verla en el potrero, también la veía en el club, era agarrarse a las piñas por todo. Que si me miró mal dentro de la cancha, que si me dijo, que si hizo algo, todo se justificaba, ¿no? Yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos muy normalizadas es el hecho de la justificación de las cosas que pasan en el fútbol y de las cosas que son violentas en el fútbol, entonces pensamos que, bueno, es normal, ¿no? Y no, la realidad es que me parece que ese tipo de cosas, de agarrarse a las piñas, de pensar que el fútbol es eso, no, la realidad es que el fútbol no es eso. Eso nos han enseñado y nosotros hemos creído que realmente eso es así, porque nos han mostrado y nosotros hemos creído ciegamente en que agarrarse de las piñas me hace más piola, me hace más hombre, me hace mejor que el otro. Y no, estoy jugando al fútbol. Yo, irónicamente, siempre les dije tanto a mis amigos como a los mismos rivales que si querían agarrarse a las piñas, le convenía entonces jugar, o dedicarse y practicar
un deporte como el boxeo, por ejemplo, donde podían ahí pegar, golpear dentro de una disciplina como es el boxeo, con sus reglas, con sus costumbres, con sus propias lógicas, pero no el fútbol. El fútbol no es agarrarse a las piñas, el fútbol no es ir con mala intención a los rivales, eso no es. Nos enseñaron eso y nosotros aprendimos a que eso es así, pero eso no es así. Que algo sea normal no significa que esté bien. Particularmente, yo siempre distinguí entre lo que es atacar y lo que es defenderse. Hay mucha gente que te dice, sí, pero él me tiró un codazo. Bueno, una cosa es que alguien venga y con mala intención te quiera pegar y vos te defiendas, y otra muy diferente es que vos busques incesantemente todo el tiempo a ver en qué momento el rival va a darme un mínimo detalle para poder empezar la pelea. Y de hecho, eso no es solamente algo que se ve en los jugadores, en los directores técnicos o en la gente que se dedica al ámbito del fútbol. También es muy común verlo, por ejemplo, en los padres. Entonces, más allá de que el potrero, y en este caso yo estoy hablando del potrero, pero cuando hable del club, uno se va a dar cuenta que es muy común que los propios padres, que las madres de los jugadores estén incentivando a eso mismo. Y en vez de decir, no, vamos, nos calmamos, realmente buscamos, no, más todavía, porque lo he visto y realmente me sorprende cómo es ese el ejemplo que se le da a los chicos, cómo realmente uno, en vez de decir, vamos a parar con esto, seguimos con lo mismo y seguimos con lo mismo. Es una cosa que lamentablemente, mientras no tomemos conciencia de esto, va a seguir en el ámbito del fútbol. Otra de las cosas, otra de esas lógicas que a mí nunca me gustaron, y por eso intenté en su momento, y también intento hoy en día, que sigo jugando al fútbol amateur, sigo jugando con mis amigos, es lo que es el fútbol o hacer trampa en el fútbol. A mí eso nunca me gustó, y esto me costó y me cuesta hasta hoy en día muchos reclamos de mis compañeros, ¿no? Que piensan que yo en este caso voy contra ellos o me quedo contra ellos, y la realidad es que yo siempre les digo que no es que esté contra ellos, sino que el problema es que a mí no me gusta ganar haciendo trampa, que preferiría perder el partido antes de ganar algo haciendo trampa, porque simplemente no me parece ese el espíritu del deportista en general. ¿Sí? No sé si alguien se puede sentir orgulloso de ganar algo haciendo trampa. La realidad es que no le veo el sentido. Más allá de que a veces estamos tan acostumbrados a estas lógicas, que justamente por eso me refiero a estas lógicas, porque yo veo a la sociedad como también un reflejo del fútbol. No hay que separar a la sociedad del fútbol. Yo entiendo que este deporte no es lo más importante que hay en la sociedad, pero sí tenemos que ver la cantidad de gente que realmente mira y que juega al fútbol, y que a veces parecen cosas, detalles, cosas mínimas, pero nos damos cuenta que después la gente, cómo se comporta en un estadio de fútbol o en una cancha de fútbol o en un potrero, después lo replica en su vida cotidiana, y eso a veces no lo entendemos. Queremos una sociedad mejor, pero sin embargo no tenemos en cuenta los detalles que debemos tener para realmente mejorar todas estas conductas y estas lógicas que están mal, esa es la realidad. Y no están mal porque las digo yo, o no están mal porque la dice tal persona. De hecho, hay entrenadores conocidos en el fútbol que se han referido muchas veces a estas lógicas que están mal, y que tenemos que revisar realmente como sociedad para que entendamos la importancia de nuestro comportamiento, que hay cosas que después terminamos replicando en nuestro día a día, que esas cosas no nos podemos permitir, que el hacer trampa no está bien, ni en el fútbol ni en ningún otro deporte, porque también además es el orgullo del deportista, del decir gané sin necesidad de hacer trampa, sin necesidad de eso, y además me saco todas estas lógicas que hacen mal realmente a la sociedad y que no nos sirven porque no avanzamos,
porque tenemos un fútbol en donde vivimos criticando a los dirigentes que hay, pero claro, obviamente ellos tienen el poder, pero ¿qué hacemos nosotros, los hinchas, los jugadores amateur, que estamos jugando en un potrero, que parece una tontería? Muchas veces charlo con esto y la gente me dice, bueno, pero esto es normal. Yo le digo, sí, es lo normal, porque nos han enseñado eso, porque nos hemos acostumbrado a esto. Pero realmente tenemos que hacer un análisis de esto y decir, me parece que realmente hay cosas que hay que solucionar, que son mínimas tal vez, que para algunos no debe tener importancia, pero cuando uno empieza a ver que la gente, como se comporta en un estadio de fútbol o en una cancha de fútbol, también se comporta en su vida diaria, es realmente un problema. Podría nombrar muchos más códigos como estos 3 que le nombré recién, pero realmente creo que se entendió el mensaje que intento dar. Tampoco es que busco encontrar esto desde una cuestión moral, una cuestión ética nada más, o decir, bueno, entonces yo como pienso diferente soy mejor que los demás. No, al contrario, es siempre buscar un análisis a esto y que realmente nos demos cuenta de lo que pasa, porque realmente hay un problema que se da con las conductas y cómo normalizamos esas conductas, y que muchas veces se trata de tonto al que hace algo diferente, y es un vivo el que va con mala intención, es un vivo el que se agarra a las piñas, es un vivo el que hace trampa. ¿Por qué? ¿Por qué el vivo es el que hace trampa? Si después somos nosotros mismos los que creemos que ese es el vivo, el que decimos, che, pero ¿cuándo vamos a tener un mejor fútbol? ¿Cuándo vamos a tener la posibilidad de ver 2 hinchadas en una cancha? ¿Cuándo vamos a tener la posibilidad de disfrutar de un fútbol tranquilo, donde pueda ir la familia, donde se pueda vivir mejor, sin necesidad de llegar a un lugar y decir, bueno, no sé qué puede pasar, no sé si hay disturbios, si hay problemas, si hay peleas, no disfruto el fútbol, no puedo tener un fútbol mejor, porque siempre estoy estancado en las mismas lógicas que me llevan al mismo fútbol. Un fútbol que, ya dije, es muy lindo, con todos sus errores, con todas las críticas que le podamos hacer, pero que realmente tenemos que revisar y tenemos que hacer un análisis propio de nuestras conductas en estos lugares, tanto aquellos que jugamos al fútbol, y en este caso también podría aplicar tanto para el fútbol masculino como el femenino, porque he visto fútbol femenino y la realidad es que casos de discriminación o estas lógicas mismas que hablo también se ven en el fútbol femenino. No es una cuestión solamente de hombres, el fútbol se da tanto con hombres como mujeres, entonces deberíamos revisar qué hacemos y cómo hacemos para tener un mejor fútbol.